Tenía 6 o 7 años cuando cerca a mi colegio, el Instituto Americano, vi una pintada que decía "Volveremos a las montañas". Claro, fui a pedir a mis padres que me explicaran de qué se trataba y claro, era el ELN que estaba preparando la guerrilla de Teoponte. A través de muchísimos años he tenido muchos amigos guevaristas, he compartido muchas de sus luchas, ellos de las mías. Ya era momento de que existiera un volumen como este, la historia del Ejército de Liberación Nacional del ELN, que además tiene documentos escritos y un muy buen trabajo de investigación al principio. Vamos a conversar ahora con Boris Ríos, coautor del libro, y con Javier Larraín, también coautor del libro. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Jimmy, un gusto de verdad estar contigo, que tú también has sido un estudioso de las organizaciones políticas de nuestro país. Sí, sobre todo de las de un lado, claro, de las de nuestro lado. Bueno, a ver, Boris, Ñancahuazú es quizás el momento más importante en los años 60 de la lucha guerrillera. Está en varios lados del mundo se da, pero se fructifica este Ñancahuazú, incluso con la derrota, incluso con el sacrificio del más importante guerrillero de ese momento, Ernesto Che Guevara. Así es, el antecedente de Ñancahuazú es el mensaje a los pueblos de la tricontinental del Che Guevara. El Che Guevara encuentra en los pueblos del tercer mundo muchas cosas en común, un mismo explotador, más o menos una misma historia, y en nuestros pueblos, por ejemplo, hasta una misma lengua. Entonces, él convoca a hacer una lucha revolucionaria que pueda transformar efectivamente el mundo. Y uno de los enclaves para esa transformación mundial es Bolivia, que viene a ser el lugar donde él generosamente viene a dar su sangre, su vida. El segundo instante, digamos, más importante vendría a ser Teoponte. La gente que sobrevive, sobre todo el Inti Peredo, organiza el ELN y se lleva a lo más importante, a lo más granado de la dirigencia universitaria de todo el país. Hay gente que dirigía la FUL de La Paz, gente que dirigía la FUL de Trinidad, en fin, de Sucre, de varios lados, y la Confederación Universitaria Boliviana también, como los Quiroga Bonadona. Sí, Jimmy, ellos son partícipes también, estaba pensando en lo que decía Boris, de lo que algunos han llamado una década larga, ¿no? Que comienza, se abre el 59 con la Revolución Cubana y quizás cierra de una forma media traumática con la caída de Salvador Allende, con ese golpe tan cruento el 11 de septiembre del 73 en Chile, y tiene después un aliento ahí con el triunfo de la Revolución Sandinista. Y está esta generación de bolivianos que también está muy bien descrito ahí cómo se inscriben en un concierto también regional y mundial. ¿Ya? No es una lucha aislada, son los universitarios, como dices tú, de aquí de La Paz, son grupos cristianos también. De la democracia cristiana, sí. De la democracia cristiana. Están algunas de las cartas de despedida de estos guerrilleros cuando se van a las montañas, pero existen también cristianos en la Argentina. Está en Chile el movimiento Cristianos por el Socialismo, el legado de Camilo Torres, que había caído combatiendo con el ELN colombiano poquitos años antes. Estamos viviendo ese movimiento en la iglesia. Entonces yo creo que, mira, uno de los aportes es ese estudio introductorio que dices tú, que no es la historia del ELN, decimos ahí, son apuntes para una historia. Ojalá esto sirva también de investigación, hablábamos, donde puedan salir distintas aristas, donde los muchachos de licenciatura en historia el día de mañana puedan abrir una beta de historia social de forma más robusta en la historiografía boliviana, ¿no? Porque hay muchas, como dices tú, pueden ser jóvenes, pueden ser religiosos, hay mucho que investigar todavía, y este es un intento por contextualizar esa serie de documentos, esa experiencia, e ir contextualizándola en unas cuantas paginitas, un ensayo de unas 80 páginas, donde poder enmarcar esa parte de la memoria de la historia de la izquierda de este país. Ahora, claro, como son apuntes, hay cosas que faltan, y si me permiten una humilde crítica, falta, por ejemplo, la huelga de hambre de las 4 mujeres mineras contra Avance. De esas 4 mujeres, 3 eran militantes del PRTB-ELN, una era del POR, fue una alianza entre el trotskismo y el guevarismo, que a través de la historia de América se ha dado muchas veces, pero ahí está, creo, la base de lo que fue luego la caída de la dictadura, porque a esa huelga se sumaron mucha gente para llegar a la amnistía irrestricta, y no he encontrado aquí, así que en los próximos apuntes... Falta revisar, Jimmy. ¿Sí? Sí, justamente ese relato está ahí, porque una de las mujeres que está en la huelga tiene parentesco con José Pimentel. Era su esposa. Ahí era su esposa en ese momento.
Y justamente él relata eso, y eso está en el libro. No lo he encontrado. Bueno. Y en parte de la documentación está el balance también que la propia organización hace de la huelga, en distintos documentos. Y otro de los momentos constitutivos importantes es ya la organización en partido político, ¿no? Es decir, dejar solamente el ejército para hablar del Partido Revolucionario de los Trabajadores Bolivianos. Sí, eso está también tratado, también en un marco mayor. Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia, que tiene su homólogo también en la Argentina, el Partido Revolucionario de los Trabajadores que dirigía Santucho. ¿Ya? Y ahí se va a tratar también esa experiencia macro que fue la Junta de Coordinación Revolucionaria, ¿no? ¿Y por qué los militantes bolivianos estaban en Buenos Aires o estaban en Chile y había chilenos acá? En Teoponte mismo hay unos cuantos chilenos muertos y otros sobrevivientes, 3 sobrevivientes. Entonces, todo eso está tratado y es una etapa que se desconoce porque, como dices tú, lo más historiado quizás internacionalmente también es Ñancahuazú y después Teoponte. Y ahí se profundiza en los distintos ampliados de la organización que va a conformar el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia con su, como te dijera yo, unanimidad y también conflicto, como toda organización política. Eso está tratado desde incluso las distintas corrientes, los distintos protagonistas. Hay diversas opiniones y diversas evaluaciones a la luz de los años, ¿no? A muchos se les ha entrevistado, a Osvaldo Pereo, a Anila Heredia, a distintas corrientes expresan sus opiniones, las evaluaciones a veces son muy contrapuestas y se ha tratado de plasmar ahí que el lector también saque sus conclusiones, porque los protagonistas no necesariamente tienen la misma evaluación de los hechos históricos. No, claro, la revolución es una eterna polémica, ¿no? A ver, Boris, si tuvieras que resumir en una frase la historia del ELN. En una frase. Es la historia de una organización que luchó por tomar el poder y construir la revolución socialista. Esa es básicamente la historia del ELN. Lo lindo de este documento es que te plantea una historiación en este ensayo histórico y tienes los documentos, las cartas, las entrevistas, algunas de esas por primera vez publicadas en Bolivia, ¿no? Que te van a permitir construirte una idea, ¿no? De algo que generalmente no ha podido tener un correlato bueno en Bolivia, dado que ha habido muchas sombras sobre lo que ha pasado en el ELN. Por ejemplo, el tema de Teoponte, muchas veces desde una mirada liberal, han tratado de desmerecer, digamos, la inclusión de campesinos dentro de la guerrilla de Teoponte o los resultados que ha tenido la guerrilla posteriormente en el tema político en Bolivia. Este es un libro que nos va a permitir por primera vez entender qué es el ELN y qué ha sido el ELN y cuáles han sido sus mayores aportes para la historia política de nuestro país. Pertinente ahora que se cumplen 50 años de la llegada del Che a Bolivia. Ahora, esto se presenta el 30. Esto se presenta el jueves 30 en el auditorio del Banco Central de Bolivia a las 19 horas, entrada libre. Habrá un premio, un precio promocional del libro a 55 bolivianos. Muy bien, Boris, Javier, muchísimas gracias por venir. ¿Algo quieres decir? Sí, agradecer al Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, que son los editores que confiaron en el proyecto y están publicando y subvencionando también este hermoso ejemplar. Sí, este documento nada pequeño. Sí. Bueno, muchas gracias por venir.